Vamos a considerar los integrales. Consideremos la función f de x igual 4x a la quinta más 6. Si nosotros derivamos esta función de conformidad con las reglas conocidas, obtendremos como resultado 20x a la cuarta. 4 por 5, 20. X a la 5 menos 1, 4, aplicando la respectiva regla de derivada. La derivada de 6 es 0, así que tiende a desaparecer. Pero en muchas ocasiones nosotros, conociendo la derivada, queremos saber cuál es la función que originó esa derivada. Es decir, vamos a calcular la antiderivada. Y precisamente el proceso para encontrar las antiderivadas suele recibir el nombre de integración. La familia de funciones obtenidas mediante el proceso de integración se llama integral indefinida. La notación es un signo parecido a una S, seguido de la función que se va a integrar y la diferencial de x. Esta diferencial de x nos indica la variable que se va a integrar. En este caso tenemos f de x, la variable a integrar era x. Si tuviéramos f de y, la variable a integrar sería y. F de z, la variable integral sería dz. Entonces, siempre vamos a considerar esa diferencial. Como teníamos anteriormente, f de x igual 20x a la cuarta, es decir, vamos a integrar esta función, para lo cual vamos a aplicar las reglas de la potencia. Como podemos observar, aquí tenemos una variable elevada a una potencia. Pero aquí tenemos un coeficiente diferente de 1. Entonces, en realidad vamos a aplicar dos reglas. La regla de la potencia y otra regla que manifiesta que si junto a la variable se encuentra cualquier número real, ese número real hay que extraer del integral y multiplicar aplicando la respectiva regla que se considere. En este caso vamos a aplicar la regla de la potencia. Le extraemos la k que multiplica a x a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, el exponente es lo mismo que el denominador. Pero agregamos una variable, una constante, que es la c, que se denomina la constante de integración. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esta constante de integración, para el cual vamos a ver un ejemplo. Consideramos la función 4x a la quinta más 6. Si derivamos, habíamos dicho que nos da 20x a la cuarta. Observen que aquí desaparece este más 6. Y precisamente este más 6 es el valor que vamos a obtener en la constante de integración. Entonces vamos a integrar 20x a la cuarta. Como había manifestado antes, este número real antes de la variable hay que extraerle del signo de integración. Quedaría 20 que multiplica la integral de x a la cuarta de x. Como tenemos aquí una potencia, precisamente vamos a aplicar la regla de la potencia. 20 que multiplica a x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 y más c, más la constante de integración. 20 por x a la quinta sobre 4 más 1, 5. Simplificamos la quinta, 4, la quinta 1 y nos queda 4x a la quinta más c. Como podemos observar, en nuestra función original teníamos el número 6. Entonces, este valor representa a ese número, la constante de integración. Veamos otro ejemplo. Consideremos la función f de x igual 5x a la sexta menos 7. Observe aquí este menos 7. Al realizar la derivada, 5 por 6, 30, x a la quinta, el menos 7 desaparece, precisamente porque la derivada de cualquier número es 0. Y esta tiene mucha relación con esta constante, más c. En este caso, el menos 7 viene a ser este más c, como veremos a continuación.
Vamos a integrar 30x a la quinta. Este número real tenemos que extraerle del integrando. Tenemos 30 integral x a la quinta de x. Aquí aplicamos la regla de la potencia. 30 está multiplicando al integral de x a la quinta. Por consiguiente, 30 por x, que dice la regla de la potencia, que hay que adicionar 1 tanto a la potencia y escribir como denominador esa misma potencia. Y más la constante de integración. Hacemos la operación respectiva y queda 30x a la sexta, 5 más 1, 6 sobre 6. Simplificamos, 30 para 6, nos queda 5, x a la sexta más c. Observemos nuestra función original, 5x a la sexta menos 7. Mire, aquí está, este más c representa a este menos 7. ¿Sí? El cálculo de esta constante de integración es otro tema, que por el momento no nos interesa. Lo que nos interesa conocer es que este más c, que es la constante de integración, viene a reemplazar este número de la función original. Veamos un último ejemplo. Tenemos f de x igual 3/4 de x al cubo menos 2. La derivada, 3 por 3, 9 cuartos x al cuadrado, y la derivada de menos 2 es 0. Entonces, lo que vamos a integrar es 9 cuartos de x al cuadrado de x. Siguiendo el proceso respectivo, este 9 cuartos, ¿qué debemos hacer? Extraerle del integral x al cuadrado. Aquí aplicamos la regla de la potencia, 9 cuartos que multiplica a x. Como habíamos dicho antes, sumamos más 1, la potencia y el mismo valor colocamos en el denominador y sumamos más una constante de integración. Haciendo la respectiva solución, tenemos que es 9 por x al cubo sobre 4 que multiplica 2 más 1, 3. Sí, recuerden la multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Simplificamos. 9 para 3 nos da 3, que nos queda 3x cubo sobre 4 más c. Observemos nuestra función original. La función original era 3 cuartos de x cubo menos 2. Observe que 3x cubo sobre 4 equivale a escribir 3 cuartos de x cubo. Y este más c, la constante de integración, viene a reemplazar a este menos 2. Suscríbete y visita nuestra página matemática9.com.